Hoy, los estudiantes Carlos Contreras y Freddy Ferrer hablaremos acerca del vaciado y llenado de tanques y turbomáquinas. Como pueden apreciar, en la imagen siguiente se ve el sistema físico de llenado de un tanque. Ecuaciones matemáticas. Se presentan los modelos matemáticos para determinar los coeficientes de descarga, velocidad y contracción, y también para determinar el porcentaje de error. Para hallar estos coeficientes se requiere determinar el área del orificio, el área del chorro contraído, la velocidad real, la velocidad teórica, el caudal real y el caudal teórico. La ley de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente, a través de un pequeño orificio, bajo la acción de la gravedad. Aquí podemos apreciar la fórmula correspondiente. Teorema de Bernoulli. Una forma especial de la ecuación de Euler derivada por una corriente natural se llama la ecuación de Bernoulli. Aquí podemos apreciar la ecuación correspondiente. Esta es una gráfica donde la presión va expresada en newton sobre metros cuadrados, la densidad en kilogramos metros cúbicos, la constante de gravitación en metros sobre segundo cuadrado, la elevación en metros y la velocidad en metros sobre segundo. Ecuación de continuidad. Si dentro de un tubo el caudal o flujo de un fluido que va a una velocidad media, V1, podemos apreciar la imagen donde la velocidad 1 va con respecto a un área 1 y tiene un área 2 con una velocidad 2, donde Q es igual a por B, donde A es igual al área de la sección transversal del tubo. El principio de conservación de la masa en dinámica de fluidos para un flujo en una dirección tenemos la ecuación correspondiente. En estado estacionario, el término de la derivada respecto del tiempo es cero. Un flujo de densidad constante, como los líquidos, se denomina incomprensible. Aquí su ecuación correspondiente. Modelos matemáticos. Se presentan los modelos matemáticos para determinar los coeficientes de descarga, velocidad y contracción, y también para determinar el porcentaje de error. Para hallar estos coeficientes se requiere determinar el área del orificio, el área del chorro contraído, la velocidad real, la velocidad teórica, el caudal real y el caudal teórico. Área del orificio B es igual a la fórmula del área correspondiente, donde B es igual al área del orificio expresada en metros cuadrados y el diámetro del orificio en metros. Continuamos con los modelos matemáticos. Área del chorro contraído, se aplica la misma fórmula, donde BO es igual al área de la sección contraída del chorro en metros cuadrados, el diámetro de BO, diámetro del chorro, expresado en metros. La velocidad teórica, que serían 2 por la gravedad por la altura, elevado a la 1 medio, donde Bt, la velocidad teórica, está expresada en metros sobre segundos, G, la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, la altura expresada en metros. La velocidad real, Br, se tiene que Br es la velocidad real expresada en metros sobre segundos, X, el alcance del chorro expresado en metros, Y, la distancia vertical expresada en metros, y la gravedad expresada en metros sobre segundos al cuadrado. Caudal real. Nuevamente se tiene que el caudal real
está expresado en metros cúbicos sobre segundo, el volumen experimental en metros cúbicos y el tiempo experimental en segundos. Caudal teórico. El caudal teórico se tiene que está expresado en metros cúbicos sobre segundo. B vendría siendo el área expresada en metros cuadrados, la gravedad expresada en metros sobre segundo al cuadrado y la altura correspondiente expresada en metros. Coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga es la división entre el caudal real y el caudal teórico, estos mismos expresados en metros cúbicos. Continuando con los modelos matemáticos, tenemos el coeficiente de velocidad, que es la división de la velocidad real con la velocidad teórica expresadas en metros sobre segundos. Por otro lado tenemos el coeficiente de contracción, que sería la relación entre el área del chorro contraído sobre el área del orificio, todo expresado en metros cuadrados. Desarrollo del modelo matemático. Aquí se encuentra el diseño del tanque, donde se tiene un ejemplo que la base de cálculo es igual a 3 litros de agua, asumiendo que este volumen debe ser igual al volumen del tanque cónico truncado. Es un volumen apropiado para realizar las corridas de manera rápida, puesto que el diámetro del orificio de escape es muy pequeño, para obtener un flujo laminar. Hallando el volumen del tanque por regla heurística, se tienen los siguientes valores, donde el diámetro del tanque por fórmula, igualmente reemplazando los valores, se obtiene 13,2 centímetros. Por regla heurística, la altura del tanque se dará por la relación donde, reemplazando los valores, se obtiene 26,4 centímetros. Esto es básicamente los valores obtenidos del tanque. Desarrollo del modelo matemático, continuando, hallando el tiempo de vaciado, siendo lo que vemos a continuación, donde S1 es el área del tanque, S2 es el área del orificio, se tiene una altura su O, que sería altura 1 menos la altura 2, donde H1 es altura inicial del líquido, H2 altura después de un tiempo de vaciado, y CD haciendo uso de la fórmula de Alt-Schul. Continuando, donde a la temperatura de 16 grados se tiene una densidad del líquido, un diámetro del tubo, se tiene una viscosidad, la velocidad del líquido en el tubo, una gravedad y se tienen valores de flujo laminar y flujo turbulento. Tiempo de evacuación de un recipiente. Si se desea estimar el tiempo de vaciado de un recipiente TB por una abertura S1, suponiendo que durante el vaciado del tanque CD es aproximadamente constante el flujo saliendo del líquido Q1, será Q1 es igual a S1 por B1 es igual a S2 por B2, que da igual a la fórmula completa. Dado que B2 es igual a la derivada de la altura sobre la derivada del tiempo, tenemos que, por lo tanto, al integrar esta última expresión tenemos nuevamente esta ecuación. Tiempo de evacuación de un recipiente. Dado que el tiempo de vaciado TB se da cuando
H es igual a 0, aplicando todas las fórmulas correspondientes, aquí HO es igual a H1 menos H2, de donde el tiempo de vaciado TB vendrá dado por, o nuevamente la ecuación, la ecuación anterior se simplifica de acuerdo a la información correspondiente. Suponer la siguiente aproximación: D1 menor a D2, por ello se obtiene D1 sobre D2 elevado a la 4 aproximado a 0 y y es igual a 1, obteniendo la ecuación correspondiente vista anteriormente. Ahora pasamos a la parte de turbomáquinas, que tenemos como concepto que es una máquina cuyo elemento principal es un rodete o un rotor giratorio, a través de la cual pasa un fluido de forma continua, cambiando su cantidad de movimiento por acción de la máquina. Se da así una transferencia de energía entre la máquina y el fluido a través del momento del rotor, sea en sentido máquina-fluido, como en el caso de una bomba hidráulica, o fluido-máquina, como en el caso de una turbina. Aquí tenemos un ejemplo de cómo está más o menos estructurada la turbina. Turbomáquinas. Las turbomáquinas se diferencian de otras máquinas térmicas en el hecho de que funcionan de manera continua y no discreta, como es el caso de los compresores de émbolo, las bombas de vapor a pistón o los populares motores alternativos de pistón. Además, a diferencia de motores rotativos como el motor Wankel, dicho intercambio de energía se produce por un intercambio de momento debido al giro del rotor. De forma aproximada, se suele referir a las turbomáquinas como aquellas que cumplen la ecuación de Euler. Si bien esta solo es exacta para el caso unidimensional, se tiene la ecuación de Euler correspondiente, donde W es la potencia transmitida por la máquina. Si W mayor a 0, la potencia es absorbida por la máquina, es decir, una turbina. Si W es menor a 0, la potencia es cedida por la máquina, en este caso una bomba. M es el caudal másico que atraviesa la máquina. C sub U es la velocidad absoluta tangencial del fluido. El subíndice U indica que se considera solo la velocidad tangencial. Los subíndices 1 y 2 indican entrada y salida respectivamente. U es la velocidad absoluta del álave. Las turbomáquinas se diferencian de otras máquinas térmicas en que son de funcionamiento continuo, no alternativo o periódico, como el motor de explosión o la bomba de vapor a pistón. A semejanza de otras máquinas, las turbomáquinas son esencialmente transformadoras de energía y de movimiento rotativo. Sin embargo, se diferencian, por ejemplo, del motor eléctrico, en que la transformación de energía se realiza utilizando un fluido de trabajo. En las turbomáquinas, el fluido de trabajo puede ser un líquido o un gas o vapor. Las turbomáquinas cuyo fluido de trabajo es un líquido se denominan turbomáquinas hidráulicas. No hay una denominación especial para las demás. Este fluido de trabajo se utiliza para convertir la energía según una cascada que puede enunciarse como sigue: energía térmica calor, energía potencial presión, energía cinética velocidad, intercambio de cantidad de movimiento y energía mecánica. Por otra parte, la cascada no siempre se recorre en la dirección indicada, pudiendo tener lugar en la dirección opuesta. Las turbomáquinas que recorren la cascada en la dirección indicada se denominan motrices, y en las que la recorren en la dirección opuesta se denominan operadoras. Las turbomáquinas motrices
reciben las siguientes denominaciones. Si trabajan con líquidos, turbinas hidráulicas. Si trabajan con gases, turbinas de vapor, de gases de combustión. Las turbinas operadoras se denominan, si trabajan con fluidos, bombas hidráulicas. Si trabajan con gases, compresores de alta presión o ventiladores o sopladores de bajas presiones. También se diferencian las turbomáquinas según la trayectoria que en general sigue el fluido. Si el movimiento es fundamentalmente paralelo al eje de rotación, se denominan turbomáquinas axiales. Si es principalmente al eje de rotación, turbomáquinas radiales, centrífugas o centrípetas, según la dirección de movimiento. Y si se trata de casos intermedios, turbomáquinas mixtas. Concepto de bombas. Una bomba hidráulica o bomba de agua es una máquina generadora que transforma la energía con la que es accionada en energía del fluido incomprensible que mueve. El fluido incomprensible puede ser líquido o una mezcla de líquidos y sólidos, como puede ser el hormigón antes de fraguar o la pasta de papel. Al incrementar la energía del fluido, se aumenta su presión, su velocidad o su altura, todas aquellas relacionadas según el principio de Bernoulli. En general, una bomba se utiliza para incrementar la presión de un líquido añadiendo energía al sistema hidráulico, para mover el fluido de una zona de menor presión a otra de mayor presión. Principio de Bernoulli. En dinámica de fluidos, el principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli, describe el comportamiento de un líquido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica, en 1738, y expresa que en un fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Aquí apreciamos una imagen acerca del principio de Bernoulli. Clasificación de las bombas. La principal clasificación de las bombas se establece según el sistema de funcionamiento en el que se basan. Bombas volumétricas, en las que su principio de funcionamiento está basado en la hidrostática, de modo que el aumento de presión se realiza por el empuje de las paredes de las cámaras, que varían su volumen. En este tipo de bombas, en cada ciclo el órgano propulsor genera de manera positiva un volumen dado o cilindrada. A su vez, este tipo de bombas puede subdividirse en bombas de émbolo alternativo, en las que existen uno o varios compartimientos fijos, pero de volumen variable, por la acción de un émbolo o de una membrana. En estas máquinas, el movimiento del fluido es discontinuo, y los procesos de carga y descarga se realizan por válvulas que abren y cierran alternativamente. Bombas volumétricas rotativas o rotoestáticas, en las que una masa fluida es confinada en uno o varios compartimientos, que se desplazan desde la zona de entrada de baja presión hasta la zona de salida de alta presión de la máquina. Podemos observar en el lado izquierdo están las bombas de émbolo alternativa y en el lado derecho bombas volumétricas rotativas. Continuando con la clasificación de las bombas, se tienen las bombas rotodinámicas, en las que el principio de funcionamiento está basado en el intercambio de cantidad de movimiento entre la máquina y el fluido, aplicando la hidrodinámica. En este tipo de bombas hay uno o varios rodetes con álabes que giran generando un campo de presiones en el fluido. En este tipo de máquinas el flujo del fluido es continuo. Estas turbomáquinas hidráulicas generadoras pueden subdividirse en radiales o centrífugas, cuando el movimiento del fluido sigue una trayectoria perpendicular al eje del rodete impulsor. Axiales, cuando el fluido pasa por los canales de los álabes siguiendo una trayectoria contenida en un cilindro. Diagonales o helicocentrífugas, cuando la trayectoria del fluido se realiza en otra dirección entre las anteriores, es decir, en un cono coaxial con el eje del rodete. Sus usos industriales. Usos industriales: industria alimenticia,
Tenemos saborizantes, aceites, grasas, pastas de tomate, cremas, vegetales, trozados, mermeladas, mayonesa, chocolate, levaduras y demás. Industria de cosméticos, cremas y lociones, tintes y alcoholes, aceites, entre otras. Industria farmacéutica, pastas, jarabes, extractos, emulsiones. En las bebidas, leche, cerveza, aguardientes, concentrados de frutas, jugos y más. Bombas de desplazamiento positivo. Las bombas de desplazamiento positivo son equipos hidrostáticos. Bombean un volumen definido independientemente de las revoluciones del motor, pero de manera prácticamente independiente de la presión. Se trata de bombas de bombeo forzado que, a pesar de sus distintos principios constructivos, a menudo son capaces de dominar tareas de bombeo similares. Continuando, vamos a hablar acerca de sus aplicaciones. Las bombas de desplazamiento positivo demuestran sus puntos fuertes en comparación con las bombas centrífugas, esencialmente en el movimiento de medios de bombeo viscosos. También son la primera opción cuando el producto deba transportarse de un punto a otro con sumo cuidado. Este transporte cuidadoso es imprescindible en la industria alimentaria y de las bebidas, pero también en la fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos. También indispensable como unas bombas diseñadas siguiendo los fundamentos del Hygienic Design. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado la presentación.